Bueno, acá estamos en la caminata cósmica. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias a todos los amigos que están compartiendo este momento con nosotros. Lo que estamos viendo en pantalla compartida es la ladera norte del Cerro Uritorco en la provincia de Córdoba, desde la ventana de Rebeca Kovac. Y el fondo que compartimos es la naturaleza del Centro de Meditación Victoria en la caminata cósmica que transitamos permanentemente en la República Argentina, en la provincia de Entre Ríos, en Victoria, y esto es Verónica por dos, Verónica Rafferty, de la comunidad dominica de Irlanda, y Verónica Banchero, libre pensadora. Bien, el tema que nos une hoy, y acá la tenemos a Rebeca Kovac. Hola. Buenas tardes a todos. Hola, Rebeca. Rebeca es psicóloga especializada en vidas pasadas, en regresiones. Un ser con una historia muy particular. En su línea de tiempo, su abuela y su madre estuvieron confinadas en campos de concentración en Europa, en Alemania y Polonia. Su papá estuvo en un campo de refugiados en Polonia. Y el poder de la energía vital y de la fuerza vital hace que ella exista, que la vida continúe sosteniéndose y prolongándose en una línea de tiempo que por momentos acontece con sucesos inimaginables. Y eligió ser psicóloga, egresada de la Universidad de Belgrano. ¿Qué mejor que ella para hablar de lo que significan las emociones que van transcurriendo, aconteciendo en el tiempo y en la vida de los seres vivientes? Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Verónica, por dos. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Y bueno, realmente me conmueve la presentación que has hecho, porque no es muy usual que me presenten con algo de mi historia, ¿no? Y que es una historia fuerte. A medida que el tiempo pasa, voy dándome más cuenta de las consecuencias ¿no? De los efectos de esa historia en mí. Pero sin lugar a dudas, tuvo mucho que ver en la carrera que elegí. Tuvo mucho que ver. Así que, bueno. Quisiera agregar antes que comiences, sí. compartiendo tu sabiduría con todos nosotros. Desde luego que estamos en vivo, pero esto se puede ver en cualquier momento. Por eso ese saludo, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Eso ya tiene que ver con el tiempo, también con el concepto del tiempo. Quiero decir que Rebeca vive en una montaña que para muchos de nosotros es considerada sagrada, en el Valle de Punilla, en Charbonnier, en Valle de Luna, en la ladera norte del Cerro Uritorco, pero Rebeca tiene consultorios en distintos lugares del país, Capital Federal, Rosario, Granadero Baigorria, San Juan, Córdoba Capital, Capilla del Monte y Villa María, entre otros tantos lugares. Y ahora está realizando, desde luego, consultas online. Pero bueno, ella ha elegido vivir en una montaña, en la ladera norte, en Los Terrones, que es un epicentro energético trascendental para buena parte de la población
de este planeta. Adelante, Rebeca. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, indudablemente vivir en este lugar tiene un plus, porque la energía que hay aquí se siente desde todos los puntos de vista, ¿no? O sea, la energía que hay en esta zona de los terrones, como decías, Vero, es fuertísima y se siente en el trabajo interno, se siente en el bienestar en todos lados. Y tomando un poco esto que vos decías, ¿no? De la emoción que nos atraviesa, a mí me gustaría hacer como una especie de paneo de cómo somos los humanos y cómo es nuestro cerebro, para poder entender también luego cómo funcionan nuestras emociones. La biología va acumulando experiencia y nosotros tenemos en nuestro primer cerebro, que es el cerebro reptiliano, también lo tenemos nosotros. Ese cerebro reptiliano es aquel que busca simplemente satisfacer las necesidades básicas, donde no aparecen emociones, simplemente se satisface, se busca un equilibrio para la vida. Y luego, sobre ese cerebro, quiero decir también que la biología tiene una gran particularidad, que es que lo que es vida se reproduce y lo que es muerte no se reproduce. Esta ley, que es como funciona la biología, tiene efectos en toda nos atraviesa absolutamente en toda nuestra existencia. Porque, por ejemplo, si en una familia hubo una persona, por ejemplo, hubo varios muertos, hijos muertos, es probable que en algún momento se aparezca la esterilidad como protección para no volver a pasar por eso. Entonces, esta ley biológica, que la biología repite lo que es vida y detiene lo que es muerte, es una ley del cerebro, ¿no? No es una ley simbólica, digamos, no es una ley que tiene que ver con un desarrollo humano, sino que es bien biológica. Entonces decía, después del cerebro reptiliano, cuando aparecemos los humanos, hay un cerebro que es el cerebro límbico, que es donde ahí aparecen, sí, las emociones, pero ligadas también a las vivencias. Las emociones anteriores que existen en el cerebro reptiliano tienen que ver con la supervivencia, ¿no? Con la supervivencia, con el pertenecer o no a un grupo y con el hambre. Eso es lo primario. Cuando un animal tiene hambre, necesita y siente deseo de comer y va y come. Y eso lo podemos ver en los perros también, los perros y los gatos, que son los animales que tenemos más a mano, podemos ver que ellos tienen, digamos, se preocupan si viene otro perro y les va a quitar el territorio, se preocupa si quien los cuida no les da un mimo, porque esta cuestión de la exclusión, y por supuesto están permanentemente necesitando su alimento, ¿no? Porque eso son los tres instintos básicos, digamos, que con los que se manejan todas las especies y que también nos manejamos los humanos. El instinto de supervivencia, el instinto de pertenecer y el instinto gregario y el de pertenecer y de supervivencia. Tres. ¿Sí? ¿Me querés decir algo, bro? ¿No? Ah, no, me parecía que ibas a decir algo. Bueno, antes de continuar, a mí me gustaría aclarar a las personas que nos están escuchando que si tuvieran alguna pregunta que hacer, las pueden escribir en el Face y yo en cuanto pueda las voy a ir contestando. Y si no puedo contestar durante la charla, lo voy a hacer después porque van a quedar grabadas. Así que quédense tranquilos que toda pregunta en el alcance de mis posibilidades se va a responder. Bien. Entonces, teniendo esta base de lo que es el cerebro animal, vamos a seguir avanzando y se suma, cuando nosotros aparecemos en la faz de la Tierra, decía antes, aparece el cerebro límbico, que se suma al cerebro reptiliano. Nosotros tenemos en nuestra biología todo lo animal, más lo humano. ¿Sí? Tenemos la capacidad instintiva, tenemos los ojos de los pájaros, tenemos todo lo que ya se fue acumulando como experiencia útil. Pero ¿qué pasa cuando nosotros aparecemos?
las emociones empiezan a tener un color diferente, porque las emociones empiezan a empiezan a tomar una prevalencia respecto de nuestras vivencias. Si nosotros hiciéramos en este momento una historia de lo que nosotros nos acordamos de nuestra vida, seguramente nos vamos a acordar, la mayor parte de los recuerdos van a ser de experiencias cuya emoción recordamos. Aquello que emocionalmente nos tocó, cuando digo emocionalmente puede ser por alegría, por tristeza, por angustia, cuando hubo una emoción fuerte, seguramente de eso nos vamos a acordar. En cambio, los eventos que han pasado por nuestra vida en una forma menos relevante emocionalmente, probablemente no nos acordemos. Por eso nos acordamos de tan pocas cosas de la vida, ¿no? Por eso nos acordamos un 10% más o menos. Ahora, todas las experiencias que nosotros hemos vivido, también con sus emociones correspondientes, no las tenemos en la conciencia. Porque así como tenemos un cerebro y una forma física, a esto se le acompaña un psiquismo, que es la parte energética de cómo funciona nuestro cerebro, si queremos decirlo así. Nosotros tenemos psíquicamente, no es psicológicamente, es psíquicamente, una conformación en tres partes. Una parte inconsciente, una parte consciente y una parte preconsciente, que ahora voy a explicarlo claramente. Y esta conformación que nosotros tenemos en el psiquismo se repite y se replica en todo el universo. Todo el universo tiene partes ocultas y partes obvias, conscientes. Este 90% oculto que tenemos nosotros en el inconsciente, en nuestro psiquismo, también corresponde a todos los seres y a todas las cuestiones. Por eso la verdad siempre está oculta. La verdad, lo que aparece no es la verdad, es la cara, la verdad está detrás. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros vamos acumulando experiencias, vida tras vida, con emociones de diferente tipo, voy a dar algunos ejemplos, esas vivencias quedan grabadas en nuestro inconsciente como un bagaje que va a actuar en nuestra vida actual dándonos respuestas, dándonos creencias, dándonos una forma de conducta. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, si una persona hace mucho tiempo ha tenido diferentes experiencias de frustración respecto de su pareja, porque la pareja en una vida ha muerto, porque la pareja en otra vida se ha enfermado, porque la pareja en otra vida se fue a la guerra y no volvió. Esta emoción de abandono, de tristeza, seguramente también va a armar un mandato. Por eso que les decía antes que lo que es vida se replica y lo que es muerte no. El mandato seguramente va a ser, mejor no tengo pareja porque todos desaparecen. Entonces viene esta persona a la vida, a la consulta, por ejemplo, y dice, yo la verdad quiero estar en pareja y no hay manera. No tiene en su conciencia lo que le está pasando, tiene los efectos de lo vivido, ¿no? Porque desde el inconsciente le aparece esta imposibilidad, este bloqueo, y ella no sabe por qué, ella desde la conciencia quiere. Pero todas las experiencias vividas con sus emociones tal cual están presentes, le bloquean la posibilidad de tener pareja. ¿Y qué pasa cuando esta persona entonces se pone a trabajar? En el caso que venga a consultarme a mí, hacemos una regresión e intentamos y logramos que esta mujer recuerde cuál es la causa de este bloqueo, ella va a recordar vívidamente, como si estuviera en este momento allí, cada una de las experiencias dolorosas, con el mismo dolor como si lo estuviera viviendo. De hecho, eso sucede. Lo recuerda, pero no lo recuerda como cuando uno recuerda qué hiciste ayer. Lo vive, porque la emoción está estancada ahí. La emoción de ese dolor, de esa angustia, está ahí viva como si el tiempo no hubiese pasado.
Y esa emoción es la que trae luego un mandato que dice, mejor no tengas pareja porque se van a morir, y trae la consecuente conducta de esta mujer que acabamos de decir, no encuentra compañero. Y esto es lo que ocurre con las emociones. Todo síntoma está originado en emociones que han quedado sin drenar. Es como si fuese, cuando hablamos de esto, hablamos de situaciones traumáticas. Y una situación traumática, ¿qué es? Es una situación cuya emoción fue demasiado fuerte y no se pudo elaborar. Entonces queda sin concluir. Pero al mismo tiempo que queda sin concluir la situación, aparecen estas creencias, como en este caso, ¿no? Mejor no te enamores porque vas a quedarte sola. Entonces, esa emoción no drenada produce creencias y produce un modo de vivir, así en todas las áreas de nuestra vida. Por eso nosotros, uno de nuestros trabajos más importantes en la existencia es encontrarnos de nuevo, porque con todas estas vivencias que hemos venido acumulando, nuestro verdadero ser quedó allá, escondidísimo, y nos creemos que tenemos que hacer estas cosas, casarnos, crecer, tener hijos, y ese no es el ser. Eso es lo que las distintas personalidades y a partir de las experiencias fueron formándose, pero ese no es la esencia, digamos. Y en este punto las emociones tienen un papel preponderante. El tiempo no existe para muchas cosas, que si quieren lo vamos a comentar, pero para las emociones seguro que no existe. Las emociones siempre son presentes. Estamos hablando de situaciones emocionales que han sido fuertes, ¿sí? Y por otro lado, las emociones tiñen toda la existencia de un color que puede ser hermoso o no, según las emociones que se tengan. No son neutras las emociones son generadas por todas nuestras creencias, ¿no? O sea, no hay, cuando una persona dice, me acuerdo cuando yo era adolescente que decían, bueno, el amor es así, vos te enamorás de quién te enamorás. No, vos te enamorás de quien tiene los rasgos que toda tu personalidad y tus creencias te dijeron que te tenías que enamorar, ¿no? Nada es fuera y despojado de creencias. Entonces, es un trabajo interesante el que podemos hacer para conocernos, darnos cuenta de esto, de cuáles son nuestras emociones y de qué creencias surgen a partir de nuestras emociones. Esto me parece también muy valioso porque según lo que creamos, es que vamos a vivir, ¿no? Por otro lado, también tomando en cuenta esta parte que decíamos antes del cerebro reptiliano, nosotros como humanos tenemos muchos efectos de ese cerebro reptiliano, que tiene que ver con la supervivencia, con la pertenencia. Por ejemplo, si a una persona la echan de su trabajo, que tiene un trabajo, supongamos que esta persona trabaja hace 50 años en una oficina, en una empresa, y él siente que él es parte de la empresa. Y un día llega y no está más la empresa, o lo cerraron, o lo echaron, y dicen, bueno, se quedó sin trabajo. Según todo el mapa, según lo que se le despierte, si se le despierta a esta persona, me dejaron sin lo que es más importante para mí, probablemente pueda desarrollar una patología cardíaca, porque es el centro de su ser. Si esta persona tiene miedo a no poder comer porque se quedó sin trabajo, probablemente tenga problemas en el hígado. Y si esta persona, en vez de tener todo eso, dice, me quedé, no tengo dónde ir, probablemente tenga problemas en los riñones, que tiene que ver con el territorio. Entonces, las emociones
también generan distintas patologías, ¿no? No está ajeno, digamos, las emociones no son, tienen sus consecuencias en todas las áreas. Y, y están muy ligadas a nuestro cuerpo porque, por este cerebro reptiliano, porque nosotros somos en ese punto igual que los animales, digamos, tenemos la biología ligada a nuestras emociones, ¿no? En esto, en la supervivencia, en la pertenencia, y bueno, y es fundamental, por eso sabemos muy bien ya a esta altura del siglo XXI, que ninguna enfermedad me pasa, ¿no? No es me sucede, qué mala suerte, qué desgracia, bueno, más allá de que pueda ser una desgracia, no es una cosa en la que uno no haya intervenido inconscientemente, por supuesto, nadie se va a enfermar porque se le dio la gana de enfermarse, sino por todas estas emociones que se movieron en momentos fuertes de su vida y no supo cómo drenarlas, cómo manejar esas emociones, cómo hacer con ellas. Y si esas emociones se han repetido muchas veces, va a dar como resultado alguna enfermedad física. Que cuando esta persona, si decide trabajar con ella ante una enfermedad, probablemente pueda curarse, ¿no? Así como se enfermó, se va a poder curar. O por lo menos va a colaborar, sabiendo y conociéndose a sí misma y sabiendo cuáles son sus emociones que la tienen, que han enfermado su cuerpo, sabiendo y siendo consciente de eso, va a colaborar muchísimo en su tratamiento médico, ¿no? Las emociones tienen un papel fundamental en nuestra existencia. El otro día estaba mirando un video de un neurólogo, el doctor Reutemann, que decía que él estaba dando su clase de neurobiología y hacía chistes cuando contaba. Entonces, él, cuando hacía los chistes, él decía eso, que seguramente la gente cuando se acuerde de la charla se va a acordar de los temas por los chistes, ¿no? Cómo las emociones avalan algunas situaciones y no avalan otras, ¿no? Depende de qué tipo de emoción. Pero no, tomando el tema de la charla, el título de esta charla, las emociones y el tiempo, la verdad que no existe el tiempo. Siempre son presentes, ¿no? Siempre son presentes. Como no existe el tiempo, tampoco, cuando nosotros hablamos, cuando hace muchos años yo empecé con las regresiones a vidas pasadas, hablábamos de vidas pasadas. En el transcurrir de la práctica y con el intercambio con quien es mi docente, el doctor José Luis Cabuli, con quien yo me formé y hablando con colegas, nos empezamos a dar cuenta que no eran vidas pasadas, que son vidas paralelas. Y a mí me pasó en el consultorio de una forma muy rara. Estábamos haciendo una regresión con un paciente y estaba en una vida en el año 1800, y yo le digo a él, bueno, ahora por favor anda a tu próxima existencia física. Y se fue al 1500. Entonces le digo, ¿esta es la próxima existencia física? Y dice, sí. Y yo dije, ¿cómo puede ser? ¿No? Entonces, ahí empecé como a dudar esta cuestión del tiempo y a darme cuenta, a empezar a preguntármelo en principio. Después tuve otras experiencias de gente que iba al futuro. Yo digo, ¿cómo va el futuro? ¿Dónde está el futuro? Bueno, esto me llevó a estudiar un poco, muy poco, digamos, porque es un tema tan complejo el tema del tiempo, pero me llevó a tener algunas lecturas, algunas charlas y algunas conclusiones por el momento, porque siempre son por el momento, porque el estado, cuando uno aumenta la conciencia, seguramente aparecerán otras verdades, ¿no? Pero yo por el momento lo que siento es que, y lo que veo es que son distintas dimensiones en esta misma realidad. O sea, el pasado no está ayer, está en otra frecuencia vibratoria. Entonces una persona, y el futuro igual, ¿no? Está en otra frecuencia vibratoria y hay varias opciones de futuro según lo que decida en este instante.
Y cuando, bueno, no me acuerdo qué iba a decir. Con Bueno, respecto al tiempo que siempre está en el presente. claro, siempre está en el presente. Entonces, cuando una persona tiene que hacer alguna, supongamos en este caso alguien que hace una regresión y está en el año 1960, y tiene que hacer alguna experiencia, tiene que aprender de la incomodidad, de el generarse sus propias herramientas, y entonces la próxima encarnación va a ir al 1200, según cuál sea el aprendizaje que tenga que hacer su espíritu, será el lugar a donde va a ir. Es como raro lo que estoy diciendo, ¿no? Porque si uno tiene una mirada lineal, que nosotros en esta dimensión, en este cuerpo y aquí en la Tierra tenemos ayer, hoy y mañana, pero en el mundo, en el universo es un eterno presente, son distintas vibraciones. Es como, es raro, es muy raro, pero la verdad que es así, es como, es así, es todo presente y son distintas vibraciones. Incluso esto uno lo puede corroborar en los sueños. Cuando una persona está soñando, uno muchas veces tiene la vivencia de estar haciendo, de ir a encontrarse con otras personas. Y uno tiene la vivencia de que eso no es un sueño, sino que es una experiencia. ¿Y dónde están esas otras personas? Es que uno ha tenido la posibilidad de moverse en diferentes dimensiones porque uno está con el cuerpo energético, que tiene otra densidad. Entonces, esas dimensiones están acá. Del mismo modo, cuando hay una persona fallecida, a mí me ha pasado con mi padre, y eso fue muy fuerte para mí. Resulta que mi padre murió hace 10 años. Y antes de fallecer, él había tenido muchos problemas físicos durante mucho tiempo, operaciones de corazón, cosas muy difíciles. Entonces, ante cada situación, yo le decía que si le iba a pasar algo, que él siguiera la luz más brillante. Y se me reía, se reía de mí y me decía, pero nadie volvió de la muerte. Le dije, yo volví de la muerte, porque yo me acuerdo mis vidas, varias vidas pasadas. Así que yo te puedo decir esto desde mi experiencia. Nah, bueno, se reía de mí. Eso se lo dije 2 o 3 veces, después no se lo dije más, porque bueno, ya está, en algún lugar le habrá entrado, y si no le entró, bueno, es su elección. Finalmente, cuando mi viejito se muere, se murió sin conciencia de lo que estaba pasando con Alzheimer, así que bueno, falleció. Unos 3 meses después o 4 meses después, yo no soy una persona que me acuerdo de los sueños, no sueño con conciencia, realmente es un área que yo muy pocas veces tuve sueños que me acuerdo, y una noche sueño que él viene y me dice, tenías razón, yo estoy bien. Y la verdad que la sensación era que estaba conmigo, no fue un sueño, yo no me fui a ningún lado, estaba conmigo. Para corroborar eso, tiempo después, me hice una lectura de registros akáshicos y lo primero que la lectora me dice es, tu papá ahora está bien y ya te lo dijo. Eso corroboró totalmente esa sensación que yo tenía. Entonces, en los sueños, para volver al tema nuestro, en los sueños podemos ver este movimiento de dimensiones que están todas en esta realidad, pero en diferentes vibraciones. Y entonces, por eso podemos encarnar allá, acá, en otro lado, porque está todo acá. Incluso, pareciera ser que hay algunos lugares donde hay restos de esas aperturas temporales. Por ejemplo, vieron que hay lugares que desaparecieron, que no hay más. La vez pasada estaba viendo que en Europa, no me acuerdo ahora muy bien en qué país, hay algunas construcciones con unas puertas gigantes, que no es casualidad, pareciera ser que hubiera habido gigantes, digamos que, y quedó como resto en esta dimensión esa puerta, ¿no? Pero son como si fuera quiebres en las dimensiones, donde se filtrara información de otro lado. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Vamos perfecto. Bueno, Sí, genial. muy interesante, sí, Rebeca. ¿Sí? Avanzá nomás. Bueno, muy bien, voy a avanzar.
Alguien me está diciendo allí que tuvo una experiencia como la que yo tuve con mi padre, con quien fue su marido, dice Patricia Zapata. Claro, es así. Y ahora me gustaría poder, ya que hablamos del ¿Te puedo tiempo. interrumpir? Digamos, Claro. es muy ¿Sí? frecuente lo que acabas de decir, de soñar y tener determinado tipo de episodios en el sueño. Hasta ahí llego yo. Pero en función de la vivencia que te acaban de transmitir y de la tuya o de tu profesionalismo en el tema, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? La pregunta, ¿qué hacemos con eso? Bueno, lo que yo hice en ese momento fue ponerme muy feliz, porque sabía que mi papá estaba bien y corroboraba una vez más que la muerte no existe. A pesar que yo lo había probado conmigo, con mis experiencias como paciente de regresiones, con mis pacientes, que en las sesiones se recuerdan muertos y vuelvan a nacer y todo ese proceso, que ahora podemos hablar un poco de eso, que le pase a mi papá y que me lo venga a decir una persona tan escéptica, hasta atea, diría, fue para mí maravilloso, ¿no? Lo único que me preocupé en ese momento es, no me preocupé, me quedó la duda de cómo había encontrado el camino, ¿no? ¿Cómo es eso del camino, digamos? Todos se encuentran en el camino. Bueno, esa es otra charla que tiene que ver también con esto de almas perdidas. A veces no se encuentra el camino. A veces uno se queda en otros lados y por eso, bueno, lo voy a decir. Vieron que a veces uno va a una casa y que estuvo habitada por otras personas y se sienten lugares fríos, helados, se sienten ruidos. Y a veces pasa porque alguna de las personas que vivió en ese lugar, por algún motivo, no quiso dejar ese lugar y su energía está ahí todavía. Y entonces se pueden escuchar ruidos, está ahí y es un problema porque no está haciendo su trabajo, no está haciendo su camino, es como si estuviese bloqueado, ¿no? Porque cuando nosotros desencarnamos, nuestra energía no tiene que estar en este plano, tiene que estar en un plano energético. Entonces hay que ayudar a esa persona a ir. Lo que pasa es que muchas veces alguien decide quedarse en su lugar. Puede ser porque tiene algo pendiente sin concluir, porque esté enojado por algo, porque tenga temores, porque haya alguna persona a la que quiera cuidar y no se quiere ir. Entonces, con el tiempo puede llegar a obstruir a la persona a la que se quiere cuidar, por ejemplo. Le puede molestar en su energía y entonces está habiendo todo un bloqueo que no le hace bien al que está en este plano, ni le hace bien al que ya tiene que haber partido, porque no está haciendo su trabajo de evolución. Entonces todo esto que estamos charlando a mí me lleva a esta pregunta, bueno, ¿y qué estamos haciendo acá, no? Si tenemos que hacer tanto trabajo de desandar lo andado para encontrarnos a nosotros mismos, y sacar las capas de lo que la personalidad con las vivencias ha ido armando en nosotros, para encontrarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el sentido de por lo menos de esta vida? Y lo que yo creo es que el sentido es ser, precisamente. Cada uno de nosotros venimos con distintas experiencias a atravesar y con distintas misiones que cumplir. Cuando digo misiones, no me refiero a la Madre Teresa de Calcuta, digamos. Esa es una gran misión, pero todos tenemos cosas que hacer, que necesitamos desarrollar, que para eso vinimos, porque entre todos armamos el gran mandala de la existencia en la Tierra. Y si uno no se encuentra con su verdadero ser, está perdiendo el tiempo, no se siente feliz, no se siente completo. Entonces, es importante ir como ahondando, sacando las capas que traen los síntomas, que traen los conflictos, que traen los bloqueos, trabajando con todo eso para uno alivianar la carga y encontrarse con su verdadero ser y hacer lo que no tiene que hacer. Porque si uno hace lo que tiene que hacer, se siente muy feliz y muy pleno. ¿No es cierto? Entonces de eso se trata. Claro. Se trata de eso, uno no vino a hacer acá lo que los papás quisieron, lo que la sociedad espera,
lo que quieren los hijos. No, 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 no. Uno no vino a nada de eso. Uno vino a encontrarse con uno mismo. Y vino a pasar por experiencias para uno aprender de esas experiencias, para aprender de la vida, digamos, de cómo es la vida en este plano, como si fuera un juego. Bueno, uno vino acá a jugar este juego. A lo mejor otros van a otros lugares y a otros planetas. Son distintas experiencias, pero lo importante de esas experiencias es desarrollar lo que uno vino a hacer, que seguramente le va a hacer bien a uno y al entorno. Y en ese sentido, yo siento que en este momento que nos toca vivir a todos, la verdad que es un momento muy importante para preguntarnos eso, ¿y cuál es nuestra tarea en este momento tan especial de este planeta? Lo que no es de Argentina, es del planeta. Y yo siento y pienso que es el momento en el que se nos pide que estemos con total discernimiento y que cada uno se conecte con lo que tiene que hacer, ¿no? Con lo que vino a hacer. Y siempre lo que venimos a hacer no es obedecer, es hacer, ¿no? Entonces todos tenemos que conectarnos con quiénes somos, y si todos nos conectamos con quiénes somos, vamos a encontrar muchos puntos en común. A mí la experiencia de regresiones me trajo todo un cambio en mi vida impresionante. Yo era otra persona ante las regresiones, era psicoanalista, bueno, atea, escéptica, pero siempre tenía esta pregunta, ¿no? ¿Y para qué estamos? ¿No? O sea, miraba la historia de la Tierra y decía, en la historia de la Tierra, caminata cósmica, lo que la humanidad tenemos es un segundo. ¿Y para qué será? Y dentro de ese segundo, la vida de cada uno es un milisegundo. Entonces, ¿para qué será? No puede ser que estemos acá para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Me parecía que no había ninguna diferencia entonces entre las personas y los animales, y cuál era el sentido si nosotros tenemos conciencia. Esas eran mis preguntas de chica. Así es que empecé a estudiar psicoanálisis por eso, pero como el psicoanálisis no daba la respuesta a esto de para qué estamos, tuve las redes de la vida me llevó a conocer al doctor Kabuli en una entrevista, y él hablaba en esa entrevista de las vidas pasadas. Para mí era un tema absolutamente desconocido. Bueno, cuestión es que decidí hacer la experiencia, y ahí, cuando decidí hacer esa experiencia, luego decidí formarme, pero esa primera experiencia cambió mi vida absoluta y totalmente. Primero, descubrí que la vida no termina con la muerte, que somos eternos. Y eso solo es un cambio en la vida total, en cómo se vive la vida, ¿no? Saber que uno está aquí y va a estar, y uno es uno siempre. Y en las experiencias de regresiones es muy lindo lo que le pasa a la persona cuando atraviesa esos recuerdos, ¿no? Cuando está en una vida pasada y recuerda el momento de la muerte física, y luego todo el trayecto hasta que encarna y va al vientre de su madre de esta vida. Es una experiencia tan enriquecedora, y uno se da cuenta de tantas cosas cuando tiene estos recuerdos, tantas cosas quiero decir. Todo como voy al punto anterior que decía que tenemos muchas cosas en común, muchos valores en común. Todos los seres necesitamos amor, todos somos amorosos en lo profundo de nuestro ser, todos somos solidarios, todos queremos estar en paz, todos queremos respeto y respetamos. Estos son los valores del ser. Con las experiencias, las trayectorias, lo que decíamos antes, la personalidad, los momentos dolorosos, las emociones, todo aquello, nos vamos alejando de eso. Pero la verdad que sería muy bueno que todos nos acercáramos más para conectarnos con la verdadera emoción, que es el amor, ¿no? Que es lo que da, es lo que hace que todo sea como es. Porque incluso si el universo no fuera amoroso, que es la emoción, que tampoco sé si es una emoción, me parece que es un sentimiento, no sé qué es el amor universal e incondicional.
Si no hubiera este amor, no tendríamos las oportunidades que tenemos de aprender en encarnaciones, y si no fueran encarnaciones, en esta misma vida, una vez y otra vez tenemos la oportunidad de darnos cuenta, de rectificar el rumbo, de volver a darnos cuenta ante dificultades que tenemos que pasar porque no nos dimos cuenta, tenemos oportunidades. Si no fuera por el amor, no las tendríamos. Y si hablamos de encarnaciones, la cantidad de encarnaciones que tenemos para entender alguna cosita, si no hubiera amor, esto no sería posible, ¿no? Esta idea del castigo, de que no es así, digamos, es todo muy amoroso, es todo muy amoroso. Y cuando venimos con ese amor en nosotros, ¿no? Entonces, si uno empieza a rascar en cada ser, va a encontrar este amor. Por eso es, para mí en este momento es como, es tan importante decir esto, este mensaje, ¿no? Porque en el fondo, allá en el fondo, todos somos seres de mucho amor. Y hay que rescatar eso para que nuestra vida en la Tierra tenga un rumbo más interesante para todos. Bien. Rebeca, quiero compartirle a los amigos que tanto vos como el Centro de Meditación Victoria integran el movimiento mundial de Nueva Conciencia Global, que lo lleva adelante un portal de habla hispana, diría yo el más importante de Occidente, Mindalia.com. Y en este trabajo que estamos haciendo, dirigido a una visión nueva de la conciencia, de darnos cuenta, creo que la educación es un pilar fundamental. También quiero hacer un reconocimiento a los docentes a nivel institucional por el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo en este momento de sostener algunos paradigmas que en verdad los someten a los mismos docentes y someten a los alumnos. Pero sin embargo es lo que hay y lo están sosteniendo con mucha dignidad, con mucho trabajo y con mucho respeto. Mis felicitaciones para los docentes. Pero todos sabemos que la educación, al menos en Argentina, no cumple con su misión y con su rol. Hablo de sistema, ¿no? No de personas. Sí, sí, sí. Te pregunto, dado que el tema son las emociones y el tiempo, si podemos imaginarnos, ilusionarnos, de cambiar la visión del sistema educativo y, por ejemplo, tratar de desarrollar algunos conceptos, algunas materias, algunas curriculares que sean la higiene emocional, por ejemplo, o la higiene mental, porque la acumulación de conocimientos, no de conocimiento no, la acumulación de información no es efectiva, principalmente para la salud. Si podemos ilusionarnos o no, y si es posible o no, es la pregunta. Yo pienso que hacia eso vamos, Verónica. A mí me parece que en los tiempos del futuro, digamos, nuestro desarrollo de la humanidad va a ir hacia una educación donde tome en cuenta al humano, ¿no? Esto que vos decís, que quiénes somos, primero a conocernos. Me parece que vamos hacia eso y que es el cambio, digamos, que va a venir con todo. Acá, de todas maneras, hay algunas escuelas que los nenes están en contacto con la naturaleza, bueno, hace muchos años, ¿no? En Argentina, en el mundo, y son otros nenes, ¿no? Estos nenes que pueden hacer su huerta, que pueden entender cómo es el movimiento de la naturaleza, cómo se mueven los animales, porque el contacto con la naturaleza les da una sabiduría de sí mismos muy importante y del grupo. Ya hay, digamos, estos movimientos que están generando el respeto hacia los niños, el respeto a la convivencia, el contacto. Así que yo pienso que sí, que esto que vos estás diciendo, que haya materia donde se les enseñe la higiene emocional, yo creo que sí, que vamos hacia ahí, porque los chicos nuevos también son así, digamos, ¿no?
las nuevas generaciones tienen una rebeldía con esto establecido, una rebeldía interesante. Yo lo veo, bueno, yo tengo un nieto de 7 años que va a una escuela normal, como una escuela de Estado, y él sabe mucho más, o sea, aprende por curiosidad mucho más de lo que la escuela le enseña, entonces él falta un montón en la escuela. Y yo le digo, la vez pasada le digo, pero ¿cómo vas a faltar tanto? Y dice, ¿para qué voy a ir? ¿No? Me dice él. Y creo que estos nenes, mi nieto no es un superdotado, creo que es un nene común, que muchos niños les pasa eso, ¿no? Como que la escuela no los contiene más, no es esa cosa de curiosidad en la escuela, pero hacen su aprendizaje por otro lado, ¿no? Por supuesto, cuando hay un entorno que avale eso. Pero creo que el movimiento va a ir yendo así desde los chicos y desde arriba, va a venir de los dos lados y se va a llegar a una educación más humana, como creo que todo en el sistema, ¿no? Va a tener que ser más humano, ¿no? Más Verónica, si verdadero. querés hacer una acotación. Sí, yo conocí en Ushuaia una escuela y fue aprobado por el Estado. Tenían un permiso especial para un currículum diferente. Y había en ese momento, y la razón de mi viaje ahí era un festival internacional de música. Y la escuela invitó a un pianista a ir a tocar. Es decir, ellos podían estar abiertos, experimentar todo fuera de lo del ABC. Claro, Y me interesó muchísimo. Imagínate, claro, en ese paisaje donde vivían, imagínate, van a imagínate. ser diferentes, no pueden no ser diferentes. Claro, exacto. ¿No? Sí, 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 ¿Algo más sí. que quieras agregar, Rebeca? Me Mira, si hay interesaría algunas. que puedas describir brevemente, sintéticamente, un proyecto que ya lo publicaste, por eso te lo pregunto, en donde vas a trabajar con César Cedrones, Sí, con César con Sendrón. César, un espacio nuevo. Sí, Imagino que en un principio va a surgir online, así que nos vamos a sumar. buenísimo. Un espacio nuevo. Por favor, si nos puedes compartir ese espacio nuevo ¿Cómo que estás no? creando con César Cedrón. Gracias, Vero. Sí, claro. Bueno, se nos ocurrió precisamente como es un tiempo tan de necesidad de encontrarse cada cual con quien es, hemos habilitado un espacio de encuentro semanal para hacer trabajo interno. Va a ser en grupo por la plataforma Zoom o Face también, no sé, estamos viendo eso, pero la idea es que podamos desarrollar distintos temas y que la gente también haga su trabajo para ver esto, para ir sacando estas capas de cebolla para encontrarse cada uno con quién es. Lo estamos haciendo en esta modalidad que no es teórica, sino es teórica, es como un taller, porque consideramos que ya es tiempo de hacer, como un poco en lo que estabas contando de Mindalia. Nos sumamos a eso. Es momento de acción, de accionar y de llevar a la práctica lo que uno cree. Porque sabemos mucho que de teorías estamos llenos, de creencias también, pero es momento de encontrar la coherencia entre eso que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y estos talleres, que van a ser con un encuentro semanal, probablemente los viernes en la tarde, 1 hora y media, van a tener este objetivo, de desarrollar un tema y que la gente trabaje consigo mismo en ese tema para ir llevando a una acción concreta y coherente. Así que están todos invitados. Sí, lo vamos a compartir a tus propias publicaciones, difundiéndolo en la fanpage del Centro de Meditación Victoria para quienes quieren sumarse. Gracias, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, creo que este cierre es magnífico, ¿no? El hacer, el construir. Hacíamos referencia hace unos días atrás por Zoom privado que ya la especie humana ha desarrollado toda la masa crítica necesaria, una inmensidad de habitantes necesarios para trabajar y poder cambiar la visión para construir una vida mucho más sana. Ya está esa masa crítica. Simplemente hay que ponerse en acción, desde cualquier lugar y con cualquier talento, ¿no? Como hicimos
pusimos como ejemplo, ¿no? Que no sé hacer nada, suele decir la gente, yo de qué forma puedo colaborar. Con que sepas cocinar ya está, porque podés aportar el recurso para el hambre que existe en todo el mundo, uniéndote y a través de redes. Tal cual. Bien, la coherencia que acabas de decir, ¿no? Entre mente, cuerpo y, ¿cuál me falta? Acción. Y acción. Eso es la salud emocional. Tal cual, así es. Eso es la salud emocional. Así es. Un abrazo inmenso, Rebeca. Sí, Te sí. queremos Igualmente. mucho. Yo a ustedes Gracias, también. gracias. Gracias, Muchas gracias. Un gracias. placer. Muchas gracias. Un honor. Gracias.